Antes de empezar, quiero pedirles algo. Por unos segundos, dejen de escucharme como si estuviera dando una conferencia y empiecen por escucharse a ustedes mismos. Porque hoy no vine solamente a hablarles de hipnosis. Vine a hablarles de las voces que tenemos escuchando desde muy jóvenes y que ya no las reconocemos como voces ajenas. De esas voces que aprendimos tan y tan jóvenes que las creemos propias, las obedecemos y muchas veces son estas voces las que nos destruyen por dentro. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hoy no se han hablado como le hablan a su peor enemigo? ¿O cuántas veces no han escuchado a un paciente, a un hijo, a un familiar hablarse de tal forma que dicen, bueno, no puede ser que se hable así? Dejen que estas preguntas se queden. No tienen que responderlas, simplemente sentirlas. Yo llevo años viendo algo que me preocupa profundamente. Personas completamente despiertas, obedeciendo heridas inconscientes todos los días. Personas que saben racionalmente que merecen más, pero siguen aceptando migajas. ¿O cuántas personas que prometieron no volver a permitir daño y siguen repitiendo los mismos patrones? ¿O a cuántas personas ustedes no conocen que son exitosas en todo lo que el mundo puede ver y ellos se sienten completamente insuficientes? Y personas que ya son adultas, pero siguen reaccionando como estos niños heridos y estos niños con miedo. Ahora, ¿qué es realmente la hipnosis clínica? ¿Alguien de ustedes sabe? Antes de ir más lejos, quiero que desmontemos algo. La hipnosis no es magia, no es este control mental, no estamos para dormir personas, no es lo que vemos en televisión muchas veces, esto de hipnotizar con el péndulo, o este hombre misterioso que te hace cacarear como gallina. No, eso no es la hipnosis clínica. La hipnosis clínica es un estado natural de conciencia expandida, donde el cuerpo se relaja profundamente y la mente se empieza a enfocar intensamente. En este estado, las ondas del cerebro deciden en qué frecuencia van a estar y pueden estar en frecuencias alfa, teta o delta, similares a las que experimentamos justo antes de dormir o también en el momento en el que nos despertamos, pero no sabemos si estamos todavía despiertos o dormidos. Por lo tanto, la hipnosis es el puente invisible entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. A través de ella, resignificamos recuerdos que alguna vez dolieron, liberando su carga y desde ese nuevo espacio de libertad, sembramos las semillas del futuro que deseamos co-crear. ¿Y saben qué? Tú y tú y tú y todos ustedes han estado en ese estado hoy. Por ejemplo, cuando manejaron en piloto automático, llegando hasta aquí, sin ni siquiera darse cuenta del trayecto. Cuando en alguna vez, ¿cuántos de ustedes no están viendo una película y de repente dicen, ay, se me pasó el tiempo volando y tenía 1000 cosas que hacer? Y esto estoy segura que les ha pasado. Cuando se ponen a leer un libro y de repente se dan cuenta que terminaron el capítulo
pasaron 20 minutos y ni cuenta se dieron. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? Yo creo que a la mayoría, ¿verdad? Eso es un estado hipnótico natural y lo experimentamos todos los días. La diferencia con la hipnosis clínica es que en consulta utilizamos ese estado de manera intencional. ¿Qué quiere decir? Le ponemos un propósito, una dirección, un acompañamiento profesional. Porque en ese estado de relajación profunda, el enfoque mental es un acceso directo al inconsciente que genera mucho más conciencia de todo esto que muchas veces no vemos. Y como todos o la mayoría de ustedes saben, en el inconsciente es en donde viven los patrones, las creencias y las heridas que nadie más puede ver, pero que tristemente gobiernan nuestra vida. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los pilares de la hipnosis clínica. Empezamos con la atención focalizada. La hipnosis clínica comienza con algo que todos ustedes ya han vivido. Esta atención focalizada es ese momento donde la mente deja de dispersarse y se empieza a concentrar profundamente en una sola experiencia. Por ejemplo, cuando llegaron manejando hasta aquí y después de varios minutos se dan cuenta de que llegaron, pero no recuerdan el trayecto. En la hipnosis clínica utilizamos justamente esta capacidad natural del cerebro para lograr cosas realmente increíbles. De aquí pasamos a la alta absorción mental. En la hipnosis clínica, la mente entra en un estado de absorción mental mucho más profundo. Ojo, no significa que estemos dormidos, significa que el cerebro empieza a disminuir todo este ruido externo y aumenta la conexión con la experiencia interna. Es parecido a ese momento justo antes de dormir, cuando de repente empezamos a escuchar los ruidos mucho más bajitos, pero todavía piensas, pero hay algo raro que está pasando. Algo empieza a sentirse distinto. En ese estado, el cerebro empieza a entrar en patrones de ondas alfa y teta, asociadas a la relajación profunda, imaginación y aprendizaje emocional. Por eso, la gente que está bajo hipnosis puede imaginar algo y el cuerpo responde como si fuera real. ¿Alguno de ustedes ha estado en estado de hipnosis? Ahora viene una parte muy importante de la hipnosis, la sugestión. La gente muchas veces cree que la sugestión es como manipulación, pero en realidad la sugestión ocurre todos los días. Por eso cuando alguien te dice, no te sugestiones, es porque tiene un peso bien importante. Oímos esto de no te sugestiones cuando alguien te dice un comentario importante, cuando te vas a leer las cartas y te dicen, fíjate que mañana te va a pasar esto o el otro. Entonces te dicen, no te sugestiones, es como no te predispongas. Un comentario puede destruir la autoestima de alguien durante años. Una frase puede activar ansiedad de por vida. Una experiencia puede cambiar completamente la percepción de uno mismo. La diferencia es que en la hipnosis clínica utilizamos la sugestión de manera diferente. Lo hacemos con conciencia, con ética y de una forma muy terapéutica, no para controlar personas, sino para ayudar al cerebro a construir respuestas diferentes. Y hablando ya un poquito más del cerebro, vamos a platicar un poquito de la neuroplasticidad. Durante muchos años se creyó que el cerebro era prácticamente fijo. Hoy sabemos que eso es completamente mentira. El cerebro cambia constantemente según lo que se le repite.
Pensamientos repetidos generan rutas automáticas. Experiencias repetidas generan identidad. Por eso, una persona puede saber racionalmente que merece amor y aún así tener mucho miedo al abandono, porque el cerebro emocional aprendió otra cosa. En la hipnosis clínica ayudamos precisamente a trabajar con esos patrones automáticos, no porque borremos recuerdos, sino porque facilita nuevas asociaciones emocionales. Y aquí es a donde entra el aprendizaje emocional. Y quizá este sea el punto más importante de todos. Muchas de nuestras reacciones no son decisiones conscientes, son respuestas aprendidas. Hay personas que aprendieron que amar es sufrir, y así viven. Otras aprendieron que para ser aceptados tienen que exigirse hasta destruirse, o que expresar emociones puede ser peligroso. Y aunque la mente adulta entiende muchas cosas, el sistema nervioso sigue reaccionando desde aprendizajes antiguos. Por eso, en este tipo de hipnosis buscamos precisamente eso: ayudar a que el cuerpo deje de reaccionar como si todavía tuviera atrapadas experiencias del pasado. Ayuda con estos traumas, relaciones, ansiedades y muchos tipos de trastornos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Y ahora sí, antes de hablar de los mitos y realidades sobre la hipnosis, hay una pregunta importante que me gustaría responder. ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada? ¿Ustedes qué creen? No. Sí. No. Es importante saber que cada persona tiene una capacidad diferente para ser hipnotizada. Los miedos o preocupaciones de una persona con respecto a la hipnosis pueden interferir en su capacidad de ser hipnotizada. Si llegan con resistencia, difícilmente van a obtener los beneficios de lo que es la hipnosis. Las personas que más probabilidad tienen de obtener los beneficios son aquellas que están motivadas, que quieren llegar a eso para superar un problema. Por lo tanto, si una persona viene con resistencia, con miedo o viene obligado, difícilmente va a haber estos beneficios. Ahora, ¿quiénes son las únicas personas a las que no deberíamos de hipnotizar? Personas con esquizofrenia, personas que vengan alcoholizadas o drogados a la sesión, personas que hayan tenido intentos de suicidio y no hayan pasado por un proceso terapéutico largo y profundo en donde el terapeuta decida que sí se puede hacer la hipnosis, y personas con personalidad múltiple. No. Ahora sí, quiero que desmontemos juntos los 3 mitos más comunes sobre la hipnosis. Porque mientras más existan estos mitos, la gente va a resistirse a algo que literalmente podría cambiarles la vida. Y esa resistencia tiene un costo emocional enorme por no acudir a esta increíble herramienta que es la hipnosis terapéutica. El primer mito: la hipnosis es entretenimiento o magia. Escucho esto todo el tiempo y obviamente que lo entiendo. Durante décadas, la hipnosis fue presentada como un espectáculo. La realidad
es que la hipnosis clínica es una terapia médica reconocida. Ha sido validada por la neurociencia. Es utilizada en hospitales, en protocolos para mejorar el dolor, en tratamientos oncológicos y en psicología de alto rendimiento. No es un acto escénico, es una herramienta clínica con décadas de investigación detrás. Siguiente mito. Por ahí dicen que pierdes la conciencia o que te da amnesia. Bueno, este mito hace que la gente llegue a sesión con mucho miedo de no saber qué va a pasar con ellos. La realidad es que la mayoría de las personas recuerdan todo lo que sucede en la sesión. Permanecen completamente conscientes de quién son, de dónde están y de lo que está ocurriendo. La hipnosis no te apaga, simplemente te lleva a un nivel más profundo de atención, no de inconsciencia. De hecho, muchos pacientes me dicen que en ese estado se han sentido mucho más presentes que en su vida cotidiana. Siguiente mito. El hipnoterapeuta te controla. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Este es el miedo más grande que tienen todos. Es el más profundo y es el más alejado de la realidad. El terapeuta guía un proceso, pero la hipnosis es algo que ocurre dentro de ti. No se hace desde afuera. Nadie, y escúchenlo bien, nadie puede obligarte a hacer o decir o revelar algo que esté fuera de tu voluntad o no quieras hacerlo. Tu sistema de valores permanece intacto. Tu voluntad permanece intacta. Tú eres el único autor de tu propio proceso. Y claro, van a decir, claro, ahorita la doctora me va a sacar el NIP de mi tarjeta de crédito. No va a pasar. O sea, no se preocupen, no va a pasar. Pero probablemente se están preguntando, entonces, ¿por qué hay personas que bajo hipnosis hacen cosas extrañas, actúan diferente, incluso parece que pierden el control? La respuesta es muy sencilla. Porque la hipnosis de espectáculo y la hipnosis clínica tienen objetivos distintos. En el escenario, normalmente se seleccionan personas muy sugestibles y dispuestas a participar. Ahorita van a entender un poquito más esto. Además de que existe mucha presión social, expectativas y un estado altísimo de absorción mental que hace que la persona se permita responder de manera que normalmente no lo haría en otro contexto. Esto no significa que hayan perdido completamente el control. Y la hipnosis clínica utiliza esos mismos mecanismos, pero con objetivos éticos y terapéuticos. Ahora quiero contarles algo que cambió la forma en que veo el sufrimiento humano. Hoy sabemos, gracias a los avances en neurociencia y al concepto de neuroplasticidad, que el cerebro no es estático, no está fijo, no está terminado. El cerebro cambia según lo que repite, según lo que experimenta y según lo que cree. Si una persona escucha durante años "no eres suficiente", el cerebro automatiza esa respuesta. No como un pensamiento que aparece de vez en cuando, sino como una verdad de fondo, un filtro invisible a través del cual interpreta todo lo que le pasa. Y el problema aquí es que después esa voz deja de sentirse como una idea que alguien más te dijo y empieza a sentirse como identidad, como
así soy yo. O sea, insuficiente. Así funciona el proceso. Una experiencia emocional intensa en un momento vulnerable deja una huella. Esa huella genera una creencia. No soy suficiente, no valgo nada, el amor duele, tengo que aguantar. La creencia se repite hasta que se automatiza y el cerebro deja de cuestionar. El sistema nervioso empieza a reaccionar desde esa creencia como si fuera presente, aunque sea del pasado. Con la hipnosis clínica accedemos a esa huella y le quitamos el poder emocional y creamos nuevas asociaciones. Suena increíble, pero créanme que sí pasa. La hipnosis clínica ayuda precisamente porque no trabaja solo con el consciente, trabaja con el sistema nervioso, con las memorias emocionales, con el lugar donde realmente vive y apareció el patrón. Y aquí es donde muchas veces metemos la hipnosis de regresión y podemos regresar desde el vientre materno hasta vidas pasadas. Y ahí quitar el poder que tiene esta carga. Porque hay cosas que la mente entiende, pero el sistema nervioso todavía no cree. Ahora dirán, bueno, ya, tanto choro, la hipnosis, ok, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? En un estado hipnótico, los pacientes tienen la oportunidad de explorar pensamientos, sentimientos y recuerdos que están guardados en el inconsciente. Aquello que no nos deja fluir, aquello que nos tiene atascados en nuestra vida, repitiendo los mismos errores, viviendo las mismas historias, pero eso sí, con personajes diferentes. En ese estado los reconoce y los observa desde un lugar diferente y los sana. En pocas palabras, se les quita el poder que tiene sobre nosotros. La hipnosis clínica tiene aplicaciones clínicamente documentadas para ansiedad, depresión, fobias, dolores crónicos, insomnio, trastornos psicosomáticos, adicciones y hábitos nocivos. Es una gran herramienta para las adicciones, para este tipo de cosas que queremos dejar de hacer, pero no podemos soltarlas. Ayuda muchísimo para el estrés y la regulación emocional. Para los divorcios energéticos, ¿qué les platico yo? Maravilloso. Divorcios energéticos que les voy a explicar en un momento, con personas, vínculos o situaciones que no nos dejan avanzar. Así como autosabotaje y rendimiento deportivo, académico o artístico. Les voy a poner un ejemplo de un caso de un paciente, obviamente anónimo. Vamos a ponerle María a la paciente. María, paciente de 58 años, viene a terapia después de una separación, destruida. No sé cuántos de ustedes han ido a terapia porque se separaron o han recibido algún paciente porque se separó y vienen destruidos que no pueden vivir. Bueno, esta era una de ellas. Y llegaba y me decía, no puedo con esto, o sea, necesito que me busque, necesito que me hable, me meto a su estado y veo si está en línea y me preocupa si me ve o no me ve. Y este proceso en una terapia normal podría durar 3, 4, 6 meses o una vida para poder soltar. Y en este momento yo decido que hagamos un divorcio energético. Y digo, vamos a ver qué pasa. ¿En qué consiste el divorcio energético en hipnosis?
metemos a la persona en estado de hipnosis, en esta relajación profunda, y logramos que pueda ver a la persona. En este caso era una persona, pero puede ser un trabajo, puede ser una propiedad. En este caso vamos a ponerle al susodicho Marcos. Y entonces le pedimos a Mari que imagine que Marcos está ahí. Ojo, la persona en estado de hipnosis puede hablar, puede moverse, y obviamente con ojos cerrados y en estado de relajación profunda se le pregunta: ¿estás viendo a Marcos? Sí. ¿Cómo lo ves? Explica cómo lo ves. ¿Estás lista para hacer este corte energético? Pues dicen que sí, pero cuesta muchísimo trabajo. Y aquí empezamos a ver todos los hilos que unen a Mari con Marcos. Y entonces vemos que hay hilos del amor, desde donde se juntan, hilos de fidelidad, de lealtad, y le preguntamos al paciente: ¿de qué están hechos estos hilos? O estos cables, o con qué está atada la persona. Y esta persona hace un ejercicio en donde tiene que cortar cada uno de estas cosas que lo unen a la persona. Es un trabajo duro, es un trabajo muy fuerte. La persona por lo general entra en catarsis porque se está despidiendo y le está doliendo cada uno de los cortes que está haciendo, y junto con esto muchas veces el terapeuta le pide que le diga cosas a la persona: te dejo libre, en paz, estamos tranquilos, llévate tu energía, yo me quedo con la mía. Y en este caso específico, una vez que estuvo lista, ojo, puede durar el tiempo que el paciente requiera para lograr hacer y terminar con estos cortes. Y entonces, una vez que dice: ya terminé, digo: ok, le pido que se despida de Marcos y que lo deje ir. Y la paciente dice: lo estoy viendo chiquitito, cada vez más chiquito. Aquí es donde vemos que empieza a bajar la carga y el poder que tenía esta persona. Lo deja ir, lo suelta, y el paciente, el susodicho Marcos, se va. Despertamos a la persona y dice: me siento liberada, se siente raro. Y la siguiente sesión fue así de: Elena, es que eres maga. Es que me estuvo buscando y ni siquiera abrí los mensajes. Es que ya no quiero buscarlo, ya no lo tengo en línea, ya no me importa. Y créanme que para todos los que nos dedicamos a esto en terapia, siendo psicólogos o yendo a terapia, esto puede tardar mucho tiempo. Entonces, la hipnosis es un paso importante que acorta mucho ciertos tipos de procesos. Tengo este ejemplo, tengo ejemplo de adicciones también para dejar el vape, tengo ejemplo de eyaculación precoz, cosas bastante importantes que el resultado se ve increíble. ¿Alguien alguna pregunta por el momento? Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio.